El episodio del intento de asesinato del dictador paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia es un hecho no muy explorado hasta nuestros días. Los no muy pocos libros que tratan sobre la figura del mandatario normalmente pasan de largo este hecho o le dan un repaso breve. El fragmento a continuación pertenece al capítulo 2 del libro Intento de asesinar al Supremo de las historiadoras Anaís Soto Vera y Belén Cantero, en donde se hace síntesis y se reconstruyen los hechos ocurridos el Martes Santo de 1820. La dictadura de Rodríguez de Francia había sido instaurada en 1814 y se volvió perpetua desde 1816. Sin embargo, con el correr del tiempo, aún quedaban amenazas a su liderazgo. La independencia paraguaya aún no era reconocida por ninguno de los países de la región. Mientras tanto, a nivel interno, la oposición estaba despertando de su letargo y organizándose para hacer frente al dictador. La combinación de los factores provocó un escenario emblemático para el régimen. La palabra descontento aparece constantemente cuando se describen los hechos que envolvieron a la gran conspiración. ¿Quiénes estaban descontentos? La mayoría de las fuentes de la época precisan que los altos estratos de la sociedad paraguaya, principalmente las familias de élite asuncena más tradicional, las primeras familias del Paraguay, eran las que veían en José Gaspar a un usurpador del poder, quien se había apropiado de un proceso que ellos habían gestado. Estaban acostumbradas por generaciones a participar activamente en la política, y a partir de 1814 se vieron por primera vez en siglos completamente relegadas. Incluso los patriotas estaban confinados en sus quintas del interior, y la clase comerciante estaba muy reducida en sus privilegios debido a los bloqueos que sufría el Paraguay. El dictador instaló una auténtica persecución política a la aristocracia paraguaya, probablemente como parte del proceso de centralización absoluta del poder en Francia. Como resultado, Julio César Chávez señala que se veían desplazados, arrinconados y despreciados. Todas las vías de ascenso, tanto político como social, estaban obstruidas. La aristocracia paraguaya vivía una absoluta clausura, más cerrada y más irritante que en la época colonial. La milicia y el clero, que eran tradicionalmente vías de ascenso social, cargos de influencia y prestigio entre la población, terminaron totalmente sometidas al gobierno durante el régimen francista. Los jefes de ejército, anteriormente reconocidos y respetados, habían sido apartados de funciones gubernativas y desalojados de los altos mandos militares. Por su parte, curas y frailes se encontraban desposeídos de su anterior influencia social y económica. Hay una profunda polémica acerca de los intereses que motivaron la conjura contra Francia en 1820. Dicha lectura viene de la caracterización que se tenga del proyecto francista, y este es un tema de lo más controversial en la historiografía paraguaya, no solo con posturas a favor y en contra, sino con un abanico diverso de interpretaciones con base en criterios y categorías de análisis distintos. Sin embargo, al menos se pueden enumerar las principales cuestiones que generaban preocupación y crispación entre los protagonistas de estos procesos políticos: la libertad de los ríos, las rentas aduaneras, el libre cambio, el proteccionismo, así como diversas formas en las que se podía ejercer el poder en la joven república. A las cuestiones esencialmente políticas se sumaban agravantes económicos. El 8 de enero de 1817, Buenos Aires prohibió la importación de tabaco de cualquier clase hasta que Paraguay se incorporara a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La declinación de la importación y exportación experimentadas se identifica también como uno de los factores
de la agudización del conflicto entre el gobierno y las fuerzas que querían reemplazarlo, ya que limitaba las posibilidades de lucro y de creación de nuevas riquezas. Con Buenos Aires, el endurecimiento de las políticas comerciales se dio desde que Juan Martín de Pueyrredón, representante del centralismo porteño, fue elegido director de Buenos Aires. Además de ordenar el bloqueo de todo comercio y comunicación, confiscó las propiedades pertenecientes a residentes del Paraguay y envió al coronel Juan Baltasar Vargas, llamado comúnmente Balta Vargas, para cooperar con los descontentos y así colaborar con la revolución que derroque al dictador. Algunas informaciones son contradictorias, pero la mayoría de ellas relacionan la extraña visita de este paraguayo nativo con la conspiración de 1820. Nidia Areces ubica el hecho hacia 1818, y tanto Robertson como Renger afirman que los trabajos preparatorios de la conspiración duraron aproximadamente 2 años. La imprudencia de Balta Vargas llevó rápidamente a su arresto, pero no se pudo descubrir el carácter de sus trabajos y menos llegar a sus cómplices. Su destino también es incierto, pero es posible que haya estado preso muchos años, ya que en 1824 el gobierno de Buenos Aires dispuso que se le pagara a su esposa su sueldo íntegro mientras durase su desgracia. Otras fuentes indican que Balta Vargas fue fusilado. El descubrimiento de este hecho crispó el ambiente político paraguayo, y el gobierno aplicó multas y despidos a personas a quienes acusó de no respetar su autoridad o ser faccionadas. El plan contra el Supremo. En enero de 1820, los rumores subversivos circulaban cada vez con más fuerza. Si bien estas discrepancias no podían ser abiertamente expresadas, conforme pasaba el tiempo, los pasquines y caricaturas que ridiculizaban al Supremo, incluso la abierta desobediencia a medidas del gobierno, se hacían cada vez más frecuentes. Julio César Chávez afirma que la oposición estaba despertando de un largo letargo y agrega: la resistencia de las 100 familias era pasiva pero enérgica. En el interior, cada vez con más frecuencia, se realizaban comidas sociales como pretexto para reuniones políticas. La estancia de Fulgencio Yegros en Cuicuijó era uno de los lugares donde se realizaban estas reuniones no autorizadas, por lo que a principios de 1820, algunas fuentes afirman incluso antes, Francia convocó a Yegros a la capital y ordenó que permanecieran ahí hasta que él dispusiera lo contrario. Según Wisner von Morgenstern, el dictador le señaló a Yegros que su orden obedecía a que le abrumaban con denuncias y que su permanencia en Asunción acallaría esas voces. Lo concreto es que en la estancia de los Yegros se realizaban reuniones sin permiso del gobierno. Chávez afirma que Francia temía que Fulgencio recuperara el prestigio. Chávez afirma que Francia temía que Fulgencio recuperara el prestigio e influencia sobre la gente de la campaña, poniendo en jaque el equilibrio de su gobierno. El mes de febrero, el ambiente ya estaba caldeado, la oposición estaba organizada y los anónimos eran enviados continuamente al gobierno con denuncias y amenazas. A consecuencia de eso, se redobló la vigilancia. Posiblemente de esta manera los urbanos recibieron noticias de las reuniones. Es difícil precisar por cuánto tiempo se vieron realizando las reuniones para organizar el asesinato de José Gaspar. Algunos indican que fue por casi 2 años. Las reuniones que se realizaban en la capital ocurrían en la casa del doctor Marco Ignacio Valdovinos, que en la misma participaban los hermanos Montiel, los hermanos Acosta, don Ignacio Noceda, el doctor Juan Aristegui, entre otros. El martes santo en la noche, al salir de ella, fueron arrestados Pedro Montiel, Jesús Acosta, Sergio Latorre y Justino Olavarría. En esa ocasión se salvó Juan Lizardo Bogarín, quien logró escabullirse.
Los detenidos manifestaron que se encontraban hablando de asuntos sociales banales, así que, a pesar de las sospechas, para ese momento no se tenían evidencias del plan. Aunque existen muy pocos datos sobre la conexión entre Balta Vargas y la conspiración, Francia se refiere al caso en 1827 en una comunicación al delegado de Pilar. Por esas maldades y por sus procedimientos ahora han sido arrojados los porteños de todas las provincias pertenecientes a las dos grandes repúblicas del Perú, porque así como anteriormente por medio de Balta Vargas, el porteño Olavarrieta y otros maquinaron la conspiración para destruir el gobierno, del mismo modo que en el Perú se ha descubierto que maquinaban asesinar al dictador Bolívar. En ese punto, cabe señalar que los atentados y las traiciones estaban a la orden del día en la región. En 1816, una traición orquestada por Eustaquio Díaz Vélez llevó a Manuel Belgrano a renunciar al directorio de las Provincias Unidas. En el caso de José de San Martín hubo más de un incidente, uno en 1816 y otro en 1820. En 1830, José Antonio de Sucre, cuando regresaba junto a su familia, fue asesinado de un balazo. Eso explica de alguna manera en qué se fundaban las preocupaciones del Supremo. Si bien hay versiones disímiles sobre casi todos los aspectos de la conspiración, hay una coincidencia: el modo en que se descubrió el plan. Juan Elizardo Bogarín, asustado por la detención de sus compañeros, fue a confesarse con el padre guardián de los Recoletos, Fray Anastasio Gutiérrez. Según William y John Parish Robertson, durante los días de la Cuaresma, un mísero conspirador reveló toda la trama a su confesor. El penitente fue ordenado, a riesgo de su alma, a ir y entregar un recuento completo de todo el asunto, junto a los nombres de todos los participantes, a Francia. Bogarín le contó el plan. El Viernes Santo, por la tarde, mientras José Gaspar daba su paseo habitual, el capitán Montiel le dispararía desde la casa del correntino Carlos Cabral. La casa estaba situada en un pasaje solitario sobre la calle de que Francia solía recorrer todas las tardes. Algunas fuentes indican que, a su muerte, Fulgencio Yegros asumiría el gobierno. Pedro Juan Caballero y Pedro Montiel tomarían el mando de las tropas. Los Robertson afirman que el atentado iba a ser en su palacio y que luego reuniría a las tropas y apelarían a los ciudadanos. Esta versión es improbable y solamente ellos la plantean. Los arrestos. El mismísimo dictador encabezó la tropa encargada de los apresamientos en la capital. Los primeros detenidos fueron el coronel Yegros y el comandante Montiel. Los arrestos no se quedaron allí. La caballería salió hacia los pueblos del interior, regresando muchos detenidos. Julio César Chávez describe cómo traían a los presos, amarradas las manos y aseguradas las piernas bajo la barriga de los caballos, entre ellos Antonio Tomás Yegros, antiguo aliado de Francia. Robertson afirma que esa noche fueron apresadas más de 50 personas, a quienes califica como los mejores habitantes de Asunción, señalando que todos los miembros de la antigua junta estaban entre ellas. Además de Yegros y Caballero ya mencionados, estaban el presbítero Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. Las prisiones existentes no fueron suficientes, al punto que se habilitaron parte de las casas de don Alejandro García y de don Antonio Echevarría para las celdas, y se mandaron fabricar 300 pares de grilletes y cadenas en 50 días. Las herrerías trabajaron día y noche hasta el agotamiento para satisfacer la demanda. Sospechosos, familiares, criados y esclavos fueron arrestados. Sostener en la cárcel a los detenidos y pagar las fianzas llevaron a la pobreza a muchas familias prestigiosas de la capital. Renger y Lotchan van más allá con la acusación de que el dictador hizo correr la voz de que una vez muerto él, todos los empleados y adeptos de Francia serían fusilados, y que los conspiradores
Después de distribuirse las propiedades de sus víctimas, iban a entregar el país al gobierno de Buenos Aires. Estas afirmaciones eran del todo infundadas, pero considerando el tenso ambiente político, es muy probable que estos rumores hayan provocado miedo, polarizando aún más las facciones que se identificaban a favor o en contra del Dr. Francia. Los Robertson afirman que, en esos tiempos, José Gaspar fue preso de la paranoia, llegando incluso a revisar cuidadosamente cada cigarro que fumaba, incluidos aquellos elaborados por su propia hermana, Petrona Regalada. Eran cuidadosamente desenrollados para ver si contenían alguna droga de aspecto sospechoso. Además, afirman que quienes acudían a las audiencias con el Supremo debían permanecer a una distancia de 6 pasos y dejar sus manos colgando al costado, claramente visibles. Los procesos judiciales. Al sistema de justicia vigente, el escritor Guido Rodríguez Alcalá lo describe como un sistema doble, en donde la justicia común y la justicia política estaban separadas. Agrega que el punto de partida fue la inauguración de la primera cárcel del Estado durante el consulado de Yegros y Francia. Por lo tanto, había 2 tipos de prisiones. Una conocida como la prisión pública y los calabozos del Estado, la primera destinada a recibir presos de todas las clases y la segunda solo era para los presos políticos. Según los Robertson, la última era por lejos la más terrorífica. Renger recuerda y manifiesta que los detenidos en la cárcel pública se creen muy dichosos cuando comparan su suerte con los desdichados que ocupan las prisiones del Estado, refiriéndose a que estos últimos no podían comunicarse con sus familias ni recibir socorro. En los procesos de 1820 y 1821, Francia fue juez y fiscal. El caso ocupó personalmente al Supremo, ya que el hecho era considerado como una traición a la patria y una amenaza a la seguridad nacional. Además de las prisiones que aplicaban otros castigos como las ejecuciones, la horca, el banquillo de ejecución y los fusilamientos, el confinamiento alejado de la capital y la tortura o cámara de la verdad, Chávez describe el procedimiento de la siguiente manera. Francia entregaba diariamente a su secretario una lista de preguntas, que éste transmitía al preso junto con un oficial y un escriba, para luego llevar las respuestas a Francia. Según Nidia Areces, tomaron parte del proceso los comandantes Bejarano y Rolón, los secretarios de Estado Martínez y Patiño y los subsecretarios Álvarez y Villamayor. Las preguntas que se aplicaban al preso y si las respuestas no satisfacían al dictador, las preguntas se le aplicaban al preso y si las respuestas no satisfacían al dictador, el preso era llevado al cuarto de la justicia o de la verdad, donde era azotado con una cuerda hecha de tiras de cuero. Esto se repetía cada 2 o 3 días hasta que las respuestas fueran aceptadas y firmadas por el preso. Algunas personas murieron durante la tortura. Un testimonio afirma que los interrogatorios se hacían a las 10 de la noche, momento de silencio, para que los gritos de dolor se escucharan en todo el reclusorio y generaran miedo en los demás presos. La cámara de la verdad no era otra cosa que una cámara de tortura. Los Robertson la describen de la siguiente manera: una guarida oscura de inequidad en donde los golpes o latigazos en la espalda de un supuesto delincuente eran administrados por firmes brazos, hasta que el dictador estaba satisfecho con la confesión extorsionada o la miserable víctima en su inhabilidad para responder las preguntas hechas perecía bajo la correa del ejecutor. Acerca de los latigazos, los Robertson hablan de unos 200 a 500, pero la versión de Wisner Morgenstern acerca del modo en que se realizaban las torturas es bastante más ilustrativa. En dicha pieza había un catre de madera.
en donde se colocaba al paciente boca abajo y atado de pies y manos. Los azotes se le aplicaban en las espaldas por 2 indios guaycurúes nombrados ex proceso y armados cada uno con un látigo grueso compuesto de lonjas trenzadas de cuero vacuno, y el número de azotes que recibían nunca pasaba más de 150 o 200, pues la mayor parte de los que eran sometidos a este sacrificio se desmayaban antes de llegar a los números citados. Con todo mecanismo de tortura, la finalidad no era necesariamente matar a los reos, sino doblegar sus espíritus, intimidarlos y someterlos. El reino del terror. Es difícil precisar los motivos que provocaron un lapso de tiempo tan largo entre las detenciones y los fusilamientos. Los Robertson sostienen que Francia temía que se suscitara una rebelión entre la aristocracia. De esta represión surgió el calificativo dado a la dictadura de Francia de reinado del terror, a pesar de que el mismo Carlyle aclaró que se reduce a 2 o 3 años que tardó la conspiración de Don Fulgencio en hacerse desgarrar y hacer trizas. O, dicho de otro modo, que el régimen francista volviera a su predominio indiscutible. La mañana del 17 de julio de 1821 fue testigo del inicio de los fusilamientos. Al costado del Cabildo, frente a un naranjo, fueron fusilados 8 presos, entre los cuales estaban don Fulgencio Yegros, el comandante Pedro Montiel y el doctor Juan Aristegui. Pedro Juan Caballero se suicidó días antes. En la pared de su calabozo se cree que dejó escrita con carbón la siguiente frase: «Yo sé bien que el suicidio es contrario a las leyes de Dios y de los hombres, pero la sed de sangre del tirano de mi patria no se ha de aplacar con la mía». El suicidio y el escrito de Caballero han motivado algunos debates, pero que son más bien recientes. Las fuentes de la época coinciden en que el texto fue escrito con carbón. En 1838, Francia hace referencia al suicidio de Caballero. Fuentes más recientes, como Guido Rodríguez Alcalá, afirman que fue escrito con su sangre, lo cual es improbable y que puede deberse más bien a un recurso literario que refleja la manera patente de la crueldad de estos días aciagos de la historia paraguaya. El día 28, frente al mismo naranjo, fue fusilado el doctor Marcos Valdovinos, junto a otros 7 detenidos. Así, la aplicación de la pena de muerte siguió durante los días siguientes, habiéndose ejecutado a 68 personas, según Wisner von Morgenstern. Durante este periodo, Asunción contaba con 3 parroquias: Catedral, Encarnación y San Roque. Los libros de las 2 últimas se perdieron y el de la catedral se encuentra deteriorado, por lo cual no podemos saber a ciencia cierta quiénes y cuántas personas fueron enterradas en los años en que la represión fue más dura. En el libro de las defunciones de la catedral constan de algunos entierros con la anotación por orden del gobierno de que el sepultado fue pasado por las armas en la plaza pública por traidor a su patria. De esta manera están estigmatizados Fulgencio y José Antonio Yegros, José Mariano, José Aniceto y José Joaquín Valdovinos, José Ignacio Gómez, Juan José y Miguel Gregorio y Juan Francisco Torres. Otras personas arrestadas luego de la conspiración de 1820 fueron ejecutadas años después, como es el caso de Andrés Gómez, o murieron en la cárcel, como fue el destino de Fernando de la Mora, ambos en 1835. Algunos lograron escapar y buscaron refugio en Buenos Aires. Otros fueron confinados al interior del país. Se desató el terror en la población. La cifra de muertos varía según la fuente consultada. Renger y Locham alegan que fueron 40 ejecuciones. 40 ejecuciones. Antonio Molas y Wisner von Morgenstern describen que fueron 68. El historiador Richard Allen White
atenúa las jornadas del julio de 1821, afirmando que no se volvieron a repetir posteriormente. Es importante acotar que la pena capital no era extraña en la región. De hecho, era una pena común en casos de la traición a la patria, entendida esta como traición al gobierno instaurado. Las medidas de vigilancia, control y seguridad se volvieron más rigurosas en todo el territorio de la República. La historiadora Nidia Areces asevera que el pueblo no se manifestó a favor de los inculpados, las torturas y las ejecuciones, y agrega: se ha comprobado que hubo importantes sectores de la población, pudientes o no, que prefirieron mantenerse al margen y se refugiaron en sus estancias o en las villas del interior. La delegación, cartas interceptadas y confesiones arrancadas con torturas fueron la evidencia. El resultado del sumario seguido a los conjurados nunca se publicó. Solo se cuenta con los relatos de los viajeros y sobrevivientes. El temor definitivamente estaba sembrada en la población. Así terminamos con la lectura del capítulo 2 del libro El intento de asesinar al Supremo, de Anaís Sotovera y Belén Cantero.